Amigos y amigas, tenemos la grata participación del asambleísta Fernando Nantipia, asambleísta independiente por Morona, Santiago. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muchas gracias. Primero agradecer por esta oportunidad de este importante medio de comunicación de la provincia de Cotopaxi, como es Curiquinga TV. Para mí es un honor comunicar a la ciudadanía el rol legislativo que cada asambleísta lleva haciendo aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Considero de que este es el resultado de la confianza que el pueblo de cada una de las provincias nos pusieron aquí en cada uno de los curules que representamos, en este caso a Morona, Santiago, a mi provincia amazónica, del cual estamos llevando ese nombre y poniendo en alto a la provincia, sobre todo amazónica. Al parecer, se dio una concertación al interior del Parlamento ecuatoriano y se aprobó la ley de extradición. Sí, efectivamente, la ley de extradición se trató aquí en esta Comisión de Justicia, al cual yo soy vicepresidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en donde se ha recibido aportes de varios profesionales, abogados de renombre, policías de la Interpol, jueces de la Corte Nacional, porque esta iniciativa viene en cumplimiento de un mandato soberano, del resultado de una consulta popular que se preguntó al pueblo y el ciudadano dio esa luz verde como el aval. Sí, exactamente, para que esta comisión, que es encargada y con competencia, hemos realizado ya todo el aporte, el debate con los 10 que conformamos esta comisión y lo hemos llevado ya al Pleno de la Asamblea Nacional a segundo debate, el cual se aprobó y esperamos que en los próximos días ya esté en el registro oficial y se empiece ya a ejecutar, porque la Corte Nacional es el ente de control quien va a ejecutar todos estos procesos de extradición. No por esto se va a reducir la criminalidad en el Ecuador, como pretende el gobierno nacional. Debe estructurarse sobre todo un plan amalgamado, férreo, monolítico para arreciar, para fustigar y combatir el flagelo de la inseguridad ciudadana. Nos queda debiendo el gobierno nacional. Los resultados no se están dando por parte de este régimen actual. Sobre todo, le pregunto adicionalmente, asambleísta. Bueno, como un asambleísta independiente, yo soy del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, listas 18, y hemos estado en ese diálogo con el gobierno central, siempre poniendo nuestra agenda legislativa amazónica. Y es así que nosotros hemos dialogado y nos hemos sentado a poner nuestras observaciones. Sin embargo, lo que usted manifiesta, la crisis en seguridad de nuestro país, no es solo de este gobierno, viene arrastrando... Pero crisis galopante más durante el trayecto y la instancia de este gobierno. Perdón por la interrupción, le digo de paso, asambleísta. Sí, efectivamente, estamos en eso, estamos luchando. Este proyecto que se aprobó, la ley de extradición, va a disminuir. No quiero decir que esta ley, una vez que está aprobado, se va a acabar la criminalidad en el Ecuador. Estamos luchando contra la criminalidad, estamos luchando contra las bandas criminales que están acechando a nuestra juventud. Por eso yo siempre he sido muy enfático y la propuesta que nosotros hemos hecho y lo que hemos debatido aquí en esta comisión ha sido, no solamente hay que endurecer las penas, sino tenemos que poner énfasis en actividades a nuestra juventud. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Dándole la educación. Coincidimos. Exactamente. No por aumentar las penas disminuyen los delitos, asambleísta. Para nada. No podemos caer en el populismo penal. Así es. Efectivamente, no es necesario implementar penas. No, es necesario trabajar con esa juventud, con esa niñez, para que no sean el blanco perfecto de las bandas criminales que acechan a nuestro país. Por eso, como asambleísta hemos hecho algunas propuestas y de hecho, no solo en la Amazonía, sino es un problema a nivel nacional, empezando con la salud, empezando con la malnutrición que existe en nuestro país. Si no tenemos salud, no podemos tener niños
sanos, inteligentes, con problemas de salud en las escuelas, en los colegios. Por eso hemos presentado esa iniciativa como parte de nuestro plan de trabajo y como parte de nuestra agenda legislativa amazónica. Usted se llama, se denomina, se encasilla como un asambleísta independiente, yo diría, dependiente del gobierno nacional. Usted vota con el gobierno nacional. Usted ya no es de Pachacutic. Perdón que le diga de esta manera asambleísta. Usted traicionó a Pachacutic, sobre todo, y ha sido expulsado, de lo que tengo entendido, o tiene que ratificarse dicha expulsión. Sobre todo le pregunto, asambleísta. Sí, bueno, lamentablemente esto, la sanción de expulsión que se ha emitido por parte de la Comisión de Ética y Disciplina del movimiento es un tratamiento interno. Pero lamentablemente la Coordinación Nacional lo ha hecho público, ha manifestado que nosotros ya estamos expulsados, pero no es así. Los documentos, y yo he sido muy enfático en decir, empieza un proceso investigativo, hay una sanción y esa sanción está apelada ante el Congreso Nacional de Pachacuti, que es la máxima instancia dentro de nuestro régimen orgánico. ¿Tiene que ratificarse dicha expulsión? Ahora, el Congreso aún no ha convocado. Hemos vuelto a insistir en octubre del año pasado, hemos insistido en diciembre del año pasado, para que el Congreso Nacional ratifique o revoque dicha sanción porque carece de anomalías, simplemente. No hemos traicionado nuestra ideología, no hemos cruzado líneas rojas. Usted vota con el gobierno nacional casi en todo el ordenamiento jurídico que ha sido auspiciado, regentado y patrocinado por parte de Carondelet. ¿Podría desvirtuar y desmentir esto? Efectivamente. Dígame la verdad. Sí. Usted realmente siempre ha votado con el gobierno nacional. Hay que revisar sus votaciones de asamblea. Exactamente. Bueno, yo no puedo mentir al pueblo, a la ciudadanía, sobre todo a mi provincia de Morona, Santiago, porque el voto que Fernando Nantipia da aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional no es un voto que es la decisión de Fernando Nantipia, sino nosotros hemos socializado los proyectos de económico urgente, los que son, entre comillas, los más nombrados, por los cuales nos dicen que estamos expulsados. Nosotros hemos socializado con nuestras organizaciones en cada territorio. Y en base a Pachacuti vota en contra de esas leyes, las cuales han sido declaradas inconstitucionales por parte del máximo organismo constitucional del Ecuador. Ante ello, son leyes que no se justifican en el país bajo ciertos parámetros, sobre todo asambleístas. Claro, nosotros hemos votado con las observaciones que nosotros hemos puesto. Muchos proyectos de ley que han venido por parte del oficialismo, por parte de otras iniciativas que vienen ya de años anteriores, nosotros hemos dado nuestra observación y se han considerado. Y en las que no se han considerado nuestras observaciones, obviamente, con el respaldo de las organizaciones de Morona Santiago, hemos dicho no. Por ejemplo, entonces, ¿en qué ley usted ha dicho que no? En la ley de los GATT, en donde se determinaba los 70-30. Como le digo, yo no puedo mentir. El registro de cada votación, ahora lo hicieron público en la Asamblea. Hay un registro electrónico que toda la ciudadanía puede revisarlo. Hay procesos, hay pedidos, hay cambios del orden del día que nosotros como asambleístas no consideramos que es nuestra competencia, como por ejemplo se ha dado que queremos fiscalizar a los gobiernos autónomos descentralizados. Eso no es resulta una estupidez, ¿no? Hay un control, hay un ente de control que es la Contraloría General del Estado. Pero sin embargo nosotros, cuando tenemos conocimiento en mi provincia de Morona, Santiago, que algunos alcaldes, algunos presidentes de las juntas o nivel de prefectura, hay incremento en los patrimonios. Tampoco nosotros podemos quedarnos con los brazos cruzados. Pero no le compete al Parlamento ecuatoriano. Nosotros hemos solicitado fiscalizar eso, ¿no? El seguimiento. Hemos dado seguimiento para que se realice la trazabilidad de la información con la UAFE, la Contraloría y la Fiscalía General del Estado. Por eso considero de que nuestro trabajo no es solo estar sentado, alzar la mano, como se lo ha dicho. Y repito, aquí en este medio de comunicación,
todas las votaciones que hacemos los asambleístas, no solo la Asamblea, todos los 151 asambleístas que conformamos el Pleno de la Asamblea Nacional, lo pueden revisar y el registro está ahí. Asimismo, por eso sabemos que usted ha votado con el gobierno nacional en ciertas leyes, las cuales han sido declaradas inconstitucionales por parte de la Corte Constitucional. Como le dije, nosotros hemos hecho algunas observaciones, ustedes lo pueden revisar, todas las votaciones que hemos dicho sí, con aquellas que hemos dicho no. Como le dije, nosotros no votamos solos, nosotros votamos en el marco de una socialización y la observación que hemos puesto a través de un respaldo de nuestra organización. Eso forma parte del discurso, nada más. Por el tiempo, infortunadamente, desgraciadamente, lamentablemente, muchas gracias por la oportunidad, asambleísta. Muchas gracias. Amigos y amigas, tenemos la grata participación de la asambleísta correísta por Loja, Verónica Íñiguez Gallardo. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Gracias, Juan Pablo, por esta invitación. Un gusto saludar a toda la audiencia que se une a su medio de comunicación. Hay vulneración de derechos en contra de los campesinos, en tanto en cuanto hay que condonarles sus deudas, sobre todo asambleísta. En efecto, es así. El día de ayer en la Comisión de Garantías Constitucionales recibimos a representantes de la Corporación de Montubios del Litoral, quienes mantienen una denuncia con nuestra institución, es decir, con la Asamblea Nacional, por cuanto sus derechos están siendo vulnerados. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos mantienen una deuda con la banca pública, que no han podido pagarla, pero que sin embargo nuestra normativa nos dice que se pueden condonar hasta $10,000 dependiendo de los casos que estén involucrados. Sin embargo, esta remisión o esta condonación de la deuda no se ha efectuado para el sector campesino y sobre todo sobre el arrocero, y más bien el gobierno nacional ha tomado una decisión a través de la Corporación Financiera Nacional de rematar los bienes de los campesinos que no puedan pagar estas deudas. Y esto directamente afecta a sus derechos y además afecta a eso que les ha costado una vida entera el poder conseguir. Esto además tomando en cuenta que se les está reteniendo dinero que reciben a través de pensiones jubilares o también de los bonos sociales, que son el medio de subsistencia que tienen para sus familias y para ellos mismos, y por lo tanto estamos aquí ante un caso de vulneración de derechos constitucionales que la Asamblea Nacional debe tratar y que tiene que llevar hacia los oídos del presidente de la República. Mientras el propio mandatario no paga la deuda correspondiente con el Estado ecuatoriano. Esto resulta paradójico, esto resulta grotesco, esto resulta una barbaridad, sobre todo en el Ecuador. En efecto, aquí existe una doble vara para medir las deudas. Hay una que recordemos que al inicio de este periodo legislativo, el mismo presidente de la República remitió a través de un económico urgente a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que más tarde ya fue declarado inconstitucional, pero solo se declaró inconstitucional después de que el presidente de la República lograra la remisión y la condonación de intereses de deudas que mantenía con el SRI por hasta $98 millones. Y esto con un grupo altamente millonario como es la Corporación Bananera Noboa, y que no tuvieron reparo realmente en condonar esta deuda, pero con los campesinos que además no están pidiendo que no les cobren porque ellos son conscientes que tienen que pagar una deuda, pero sí plantean dos cosas en particular. La primera, un exhorto al presidente de la República para que a la CFN no remate sus bienes, porque esto es quitarles, como les decía, por lo que han trabajado toda su vida. Y la segunda es que les den un alivio financiero. ¿Y qué consiste este alivio financiero? Ellos lo tienen muy claro. Ellos piden primero por las personas que pertenecen a grupos vulnerables, como por ejemplo adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas y viudas. A estos grupos principalmente sí se les pide que se acojan a lo que dice el Código Monetario de condonar hasta un máximo de $10,000. Pero al resto de campesinos y campesinas que mantienen esta deuda con la banca pública, plantean que simplemente se extienda la deuda hasta 10 años y con un interés del 7%, con una entrada del 10%, para que de esta forma ellos puedan pagar y que no se rematen sus bienes, sino que más bien ellos tengan la capacidad de pagar poco a poco esta deuda, que además es con la banca pública y que les permitiría mantener sus medios de vida. Se legisla a favor de los ricos, de los pudientes, de los
acaudalados en detrimento del conglomerado social pobre, preterido, marginado, represado. Así es como legisla, sobre todo, el oficialismo al interior del Parlamento ecuatoriano. En efecto, es así como les decía, hay un doble rasero para medir las consecuencias que se tienen cuando existen deudas, ¿no? Y además hay que entender, como dije, es una deuda con la banca pública. La banca pública, sobre todo, tiene que poner al ser humano, al ciudadano, en el centro, no al capital encima de él. Y por lo tanto, tiene que darse el alivio financiero pertinente de tal forma que campesinos y campesinas puedan mantener con algo tan básico que no es ajeno incluso a las ciudades. Porque recuerden que son ellos y ellas las que nos brindan el alimento. Son ellos los que cultivan los alimentos que llegan a nuestro hogar. Y si nosotros simplemente hacemos oídos sordos, vista ciega de esta situación, que además es una vulneración de sus propios derechos, estamos también afectando a la producción de nuestros alimentos y por tanto a la soberanía alimentaria. Entonces no podemos seguir gobernando de una forma en la que a los grupos que acaudalan y que concentran mayor cantidad de riqueza se les siga concentrando más de riqueza y aquellos que ya son empobrecidos sean todavía, que son los grupos vulnerables, sean todavía más empobrecidos por este tipo de reacciones o de acciones. El mundo al revés. Al interior del Parlamento ecuatoriano, el oficialismo está fiscalizando a los llamados gobiernos autónomos descentralizados. En efecto, aquí en la Asamblea Nacional ahora se habla mucho más de los gobiernos autónomos descentralizados que en los mismos consejos municipales. Lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir diciendo, no porque nosotros querramos imponer una postura, sino porque nuestra normativa es clara. Nosotros respetamos la independencia de poderes, respetamos la institucionalidad y respetamos sobre todo la autonomía que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. De ahí viene su nombre. Yo, como una asambleísta de la provincia de Loja, puedo decir que el centralismo sigue siendo el mayor enemigo dentro de cada uno de los territorios. Y tratar aquí en la Asamblea Nacional, intentando hacer control sobre los consejos municipales, sobre las autoridades, que no lo hacen para transparentar, ojo con esto, sino que lo hacen para callar a todas las voces que le resultan incómodo al oficialismo. Y por lo tanto, para nosotros ha sido siempre una postura muy clara y firme de respetar la institucionalidad, de respetar la autonomía que tienen los gobiernos autónomos descentralizados para decidir sobre su propio territorio. El caso Porcho, en tanto en cuanto habría una persecución política en contra de la revolución ciudadana, sobre todo asambleísta. Lo del caso Porsche, que se suma a varios casos ya de presunta corrupción, como lo son el caso Blastia, Hacienda San Luis, Galamedios y otros más, son uno de los tantos en los que el gobierno nacional intenta desviar la atención. Cada vez que se habla del caso Porsche, intentan sacar una nueva cortina de humo. Habría espionaje, perdón por la interrupción, le digo de paso, asambleísta. Justamente decía que lo que intentan es sacar una nueva cortina de humo y esta que usted acaba de mencionar es la más reciente, ¿no? Decir que aquí hay una red de espionaje, pero creo que ha sido muy claro, ¿no? Es tan absurdo la narrativa porque el cuento se cuenta por sí sola. O sea, si pensamos es como que yo contrate a alguien para que ponga unas cámaras de seguridad y luego esas cámaras de seguridad graban un presunto acto de corrupción y a quién juzgo yo no es a quién está cometiendo este presunto acto de corrupción, sino a quién puso las cámaras. Ese es realmente el equivalente de lo que está sucediendo con este caso de espionaje, ¿no? Pero que, como sabemos, lo hacen para vender humo, para tapar lo que realmente está pasando, porque no quieren, evidentemente, que se hable de aquello que afecta y golpea directamente al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque estamos sobre todo en época electoral, una época que además ha sido amañada de todas las formas y que no les conviene. La gente tampoco come cuento, ¿no? Y la ciudadanía se está dando cuenta de todo lo que está haciendo el gobierno nacional y ellos lo están sintiendo en el rechazo que se ve día a día en las encuestas que valoran sobre la aceptación que tienen o la percepción que tienen sobre la gestión del presidente de la República, que cada vez está en picada. Y lo mismo sucede con la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que en su mayoría está manejada por el oficialismo y que funciona como un apéndice del Ejecutivo, también corre con esa misma suerte. El día de ayer nomás escuchaba un reportaje de un medio de comunicación digital en donde veía que está alcanzando o bordeando más o menos el 26% de aceptación. Es gravísimo para una institución como la Asamblea Nacional, que es la encargada de generar toda la legislación para nuestro país. No podemos hablar de elecciones transparentes, diáfanas, libérrimas, en tanto en cuanto hay proscripción política en contra de ciertas organizaciones
políticas, hay persecución política adicionalmente en contra de ciertos alcaldes que forman parte de la oposición política en el país, sobre todo asambleístas. En efecto, les mencionaba hace un momento que son unas elecciones completamente amañadas y esto va desde el hecho de, primero, pues empecemos con las autoridades que están adelante del Consejo Nacional Electoral, autoridades que están prorrogadas. Enhorabuena que ya salió finalmente la señora Tamaín, que estaba pegada ahí como un tornillo en su puesto y que ahora por lo menos tenemos ya afuera a la señora, pero eso no nos cambia el panorama de que estas autoridades son prorrogadas, que van 6 años ahí, que ya hace 2 años tuvieron que haber llamado a concurso. Entonces partamos desde allí. Y lo siguiente también hay que entender que dijeron que había un fenómeno del Niño que hacía adelantar las elecciones, ¿no? Hasta ahora no ha habido realmente respaldos que digan que exactamente va a haber un fenómeno del Niño particular para la época de febrero del 2027, en el momento que es el momento en el que tenían que darse las elecciones. Pero más allá de eso, hay un asunto mucho más grave que esto, que nos llaman elecciones para noviembre de 2026, pero que la señora Tamaín dijo que los resultados los darían en febrero del 2027. Esto nosotros incluso lo denunciamos en la OEA, en la misma Organización de Estados Americanos en Estados Unidos, y que realmente se quedan sorprendidos de la forma en la que están jugando con nuestra democracia. Realmente el Ecuador no tiene democracia, hay que decirlo de esa forma. Lo que nosotros tenemos es un autoritarismo, una dictadura civil que funciona a través de la cooptación de todas las instituciones y los poderes del Estado, y que ahora lo que nos están haciendo es empujar hacia unas elecciones sobre las cuales la ciudadanía no tiene confianza, porque además han proscrito a quienes representan la mayor fuerza electoral, como es el caso de Revolución Ciudadana, pero también a todas las voces que son opositoras del gobierno nacional. Caso más emblemático es el caso de Aquiles Álvarez, a quien extiendo mi solidaridad por todos los problemas de salud que está pasando, por esta tortura que está viviendo, que es a la que le está sometiendo el gobierno nacional, pero sobre todo entender que estas personas como Aquiles Álvarez, Cristian Zamora en Cuenca, también a Vico Arias en Esmeraldas y recientemente al señor Macas en Machala, que no resultan realmente muy cómodos para el gobierno nacional, también los está persiguiendo. Les abren expedientes, los judicializan, los persiguen, en algunos casos los meten presos y como el caso de Aquiles Álvarez hasta los torturan. Y esa es la realidad que tenemos ahora, es así como nos enfrentamos a unas elecciones y razón por la cual la ciudadanía tampoco confía en lo que está haciendo el gobierno nacional. Muchas gracias realmente por la oportunidad. A usted, Juan Pablo. Señora, seamos sinceras. ¿Su casa ya está pidiendo un cambio? Es hora de darle ese toque único que solo usted sabe elegir. En Dakota encontrarás todo para la decoración de tu hogar y tu cocina. Vajillas, tazas, hermosas carteras y elegantes relojes. Porque cada detalle habla de ti. Sorprende, decora y enamórate de tu espacio. Dakota, productos para el hogar, donde lo exclusivo tiene nombre. Sansur Importaciones. Calidad, confianza y las mejores marcas en un solo lugar. En Sansur Importaciones te ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, garantizando originalidad, durabilidad y estilo en cada compra. Productos 100% originales. Precios competitivos. Variedad que se adapta a tus necesidades. Atención personalizada. Ya sea que busques tecnología, accesorios o artículos exclusivos, en Sansur Importaciones encuentras lo mejor del mercado. Tu mejor elección en productos de marca. Sansur Importaciones, lo mejor del mundo, más cerca de ti. Amigos y amigas, tenemos la grata participación del asambleísta azuayo por el correísmo, Gerardo Machado Clavijo. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muchas gracias, siempre es un gusto conversar con ustedes. Habría una red de espionaje, dicha red estaría siendo liderada
por parte del expresidente Rafael Vicente Correa Delgado en cuanto al capítulo Porsche. ¿Qué le parece, asambleísta? Yo he oído de todo, realmente. Siempre la culpa es de Correa, ¿no? Durante todos estos años, la inoperancia de un gobierno que no tiene idea de cómo manejar el país, siempre es bueno decir, la vieja confiable, la culpa es de Correa. Este es un caso más, ¿no? Quieren tapar el caso Porsche, donde todos sabemos que en la explosión de las bombas en la bahía se hizo un seguimiento de un carro por las cámaras de la empresa municipal Segura EP, y esa determinó que llegó el culpable, quien puso la bomba, un señor Iván B., llegó a un lugar donde concurrió un vehículo Porsche de la familia o de la empresa molinera de la familia Novoa. Entonces se determinó que efectivamente ahí estaba y que era el autor de este atentado, pero lastimosamente salió libre. Entonces eso significó que este caso bullado que sea tratado de tapar con un caso en el que supuestamente en las mismas cámaras de seguridad pública se debe haber habido un asunto de un supuesto espionaje propiciado por el expresidente de la República, Rafael Correa, y que no sé a quién querrá espiarse con las cámaras públicas. No tengo idea de qué parte del Estado está siendo afectado en esto, pero lo que es cierto es que se ha mandado un show de esos simpáticos, y yo creo que hasta risibles, los señores de ADN, y por supuesto se trató esto ayer en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Por lo pronto, por ende y por consiguiente, maniqueísmo puro y duro por parte del gobierno nacional, manipulación mediática para posicionar relatos, narrativas, argucias, mentiras, falacias, sobre todo. Así es. Y a mí me da mucha gracia ver que sacaron un trabajito manual ahí, hecho un cartelón, Alaja trabaja manual, unas fotitos ahí puestas de los supuestos autores de este espionaje, y le llevaron a un señor que yo le pregunté, a mí no me permitieron preguntar, y cuando después le dije a la presidenta de la comisión, yo no sé, usted, en una actitud democrática siempre ha tenido, ¿por qué no me dio la palabra? Porque yo estoy muy preocupado. Le traen al señor delegado de la Fiscalía General del Estado para que no sepa qué decirnos. Él dice que no se trata de un asunto de espionaje, sino más bien puede ser otro asunto de, no sé, enriquecimiento ilícito, otra cosa, pero que está en investigación, y que él, como está en investigación, no puede decir nada. Entonces, ¿para qué se fue a la Asamblea? Para montarse un show. Y cuando también le preguntaron al señor exgerente de la empresa de Segura EP el procedimiento, el debido proceso de cómo funcionan las cámaras, etcétera, efectivamente le indicó, pero querían que le contesten sí o no. De no, las demás preguntas que se hacía de parte nuestra tenía que ser contestada de forma escrita por parte de este exgerente de la empresa EP. Entonces es grave porque se quiere conducir a la opinión pública que digan, sí, nosotros sabemos que el correísmo, que el señor expresidente de la República lidera un grupo de espionaje a este gobierno. Es risible, o sea, es totalmente risible. Y lo más grave de todo es que le quiero indicar que una de las asambleístas, antes de correísmo y ahora de ADN, que se ha sumado al equipo de gobierno, tendrá sus razones, esta señora dice también, queriendo desprestigiar a este señor ex gerente de EP, de la aseguradora EP, diciendo que tiene ¿De quién se trata? Perdón por la interrupción. 5 o 6 cargos. Es un señor de apellido, el que concurrió ayer, no recuerdo el señor el que concurrió ayer a la asamblea, ex gerente de la empresa de Segura EP, ¿quién es? Bueno, este señor, la asambleísta dijo muy duramente de que es realmente un asunto gravísimo, de que tenga 5 o 6 puestos en el municipio de Guayaquil. Entonces yo le dije a la asambleísta Urrestra, le dije, bueno, con todo gusto, yo estoy de acuerdo con ello.
absolutamente que ningún funcionario público debe tener 2, 3, 5, 10 funciones. Entonces yo le pedí que hagamos un proceso de fiscalización para determinar por qué el señor Neira, que trabaja en la presidencia de la República de Ecuador, tiene 14 cargos. Que nos diga. Sí, claro, hay que juzgar a todos. Entonces yo creo que el asambleísta Yahar Urrestra Súper dotado ha sido Neira, ¿no? un montón. Entonces yo quisiera sumar los esfuerzos con ella para hacer una fiscalización y para determinar en razón de qué el señor está con tantos cargos en la presidencia del país y no acierta una. Entonces, wow, hagamos las cosas. Yo creo que hay que darle un baño de verdad al pueblo ecuatoriano y no distraer la atención de los verdaderos y acuciantes problemas que tiene el Ecuador con shows baratos de esta naturaleza. La revolución ciudadana, ¿cómo está para las próximas elecciones que se avecinan en la provincia de La Suay? Y particularmente en Cuenca ya hay un candidato para la alcaldía, Juan Cristóbal Lloret Valdivieso, actual prefecto de La Suay. ¿Ganará las elecciones? Absolutamente, yo creo que sí. Más allá de la figura de Juan Cristóbal, que ha hecho un excelente trabajo en la prefectura provincial, más allá de eso, yo creo que Juan Cristóbal tiene el acierto de haberse unido con algunos grupos, algunos movimientos, algunos partidos políticos del centro a la izquierda en la provincia de Azuay. Hay una alianza ya de más de 5 movimientos y partidos que están representados en la provincia y que están respaldando a Juan Cristóbal Lloret a la alcaldía de Cuenca, y una de los militantes del movimiento del alcalde, del exalcalde o del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, es realmente Consuelo Orellana, quien iré a la prefectura provincial, y las listas a concejales y a las juntas parroquiales que se van a determinar serían parte de esta alianza enorme que tenemos en la provincia de Azuay, que garantizaría que nuestros candidatos ganaran las alcaldías de la Azuay y por supuesto la prefectura provincial. Muchas gracias realmente por la oportunidad. A usted, gracias. Amigos y amigas, tenemos la grata participación del asambleísta correísta por Sucumbíos, Homs Córdoba. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muchas gracias a ti también, un saludo grande a todo el pueblo ecuatoriano. Estamos aquí, pues gracias a la invitación de ustedes para poder conversar sobre las leyes y la fiscalización que se viene desarrollando. Se construyó un dique de contención para evitar la erosión del río Coca y precautelar, preservar sobre todo a Coca-Cola Sinclair. Ante ello, ya no existe el dique. Es decir, el erario nacional perdió aproximadamente 19 millones de dólares norteamericanos y ante ello, mutis en el foro por parte del gobierno nacional. Esto resulta una barbaridad espeluznante, sobre todo, adicionalmente, le digo, asambleísta. Miren, lo triste es que el gobierno inaugura una obra y que tan solamente dure 38 días es inconcebible. El dique permeable de protección para en algo prevenir el avance de la erosión regresiva del río Coca y proteger aguas arriba la captación de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, pues se vino abajo y colapsó el día 21 de mayo por la crecida del río Coca, que ese día, de acuerdo a los datos técnicos por la SELEC, se elevó a 2.800 metros cúbicos por segundo, cuando en la realidad SELEC, el Ministerio de Energía, sostuvieron y dijeron que ese dique permeable o pantalla de protección o puente, como lo podemos determinar, tenía que soportar al menos 3.300 metros cúbicos por segundo y resulta, no hizo ese efecto. Esa obra finalmente colapsó y el pueblo ecuatoriano, bien gracias, perdió 19 millones de dólares. Ahí pasa una serie de acciones que dentro del proceso de fiscalización que vengo desarrollando ya desde algunos meses, y vamos descubriendo que lamentablemente esta obra ya se venía a venir su fracaso. ¿Por qué se le comento esto? Porque resulta
que el 17 de abril del 2024, la comisión técnica que se conformó para el proceso de contratación para esta obra les advirtió. Recuerden también que en el 2024 hubo las fuertes lluvias y ya en el río Coca se avisoraba, y en este informe señalan de que hubo una alerta, cambios morfológicos en el suelo, debido a la crecida del río Coca en esos meses, primeros meses de 2024. Y alertaban que era necesario volver a revisar todos los estudios de esa obra. Parecía que ya le decían que ustedes hicieron los estudios Es en el decir, escritorio. no debían construir el dique en esa parte. No debían construir, o posiblemente sí, pero haciendo bien los estudios. Perfecto. Porque ya alertaban que había problemas en el estudio, por eso decían que tenían que revisar nuevamente todos los estudios porque hubieron cambios morfológicos en el suelo. Es decir, parecía que esos estudios no estaban hechos a la realidad del terreno ahí en el río Coca. Y además, en ese informe, esta comisión técnica también le recomiendan al gerente de SELEC de ese tiempo, hablemos de los primeros días del 2024, de que debía declarar desierto y archivar esa licitación. No les hicieron caso. No les hicieron caso, y al final el desarrollo, el resultado ya encontramos en lo que pasó. Entonces empecemos a hablar, estimado. Mire, ¿cómo inicia este proceso de contratación y siguiendo la hoja de ruta en el CERCOP? Resulta que esta obra iniciaron ya los procesos de contratación el 20 de noviembre del 2023 en el gobierno de Lazo. ¿Ya? Y el gobierno de Noboa entró el 23 de noviembre del 2023. Hasta ahí estamos bien. El 14 de febrero del 2024 debía ya adjudicarse esa obra. No la adjudican esa fecha. La adjudican luego, entre el 24 de julio del 2024. Es decir, una gran cantidad de días. Y en ese informe técnico de esa comisión, les decía, del 17 de abril, dicen con claridad que ante la demora, la falta oportuna de parte de la CERCOP, generaron cambios técnicos, administrativos, y por eso pedían también el archivo. Y revisemos quiénes eran el director de la CERCOP en ese tiempo, que permitieron esta situación grave, fuerte. Eso es parte de la fiscalización. Luego ya continúan con la construcción. Finalmente, el día 4 de abril del 2026, la SELEC y la empresa contratista, que es un consorcio, CEMAC, hacen la acta entrega-recepción. Hasta ahí todo bien, supuestamente. Pero hay un dato que es clave y fundamental que pueda conocer, que le alertaron al Ministerio de Energía, a SELEC, la misma empresa fiscalizadora y la misma empresa contratista, con fecha 17 de enero del 2026. En esas fechas, en esos días, hay una crecida del río Coca que llega a más de 2.000 metros cúbicos por segundo. Y resulta que en esa crecida ya se van llevando una parte del enrocamiento de las bases, algunos metros cúbicos que estuvieron ahí. Le dicen, les alertan, pero sin embargo el 4 de abril hacen el acta de entrega-recepción provisional. Además, el 13 de abril la ministra Inés Manzano va a inaugurar con bombos y platillos. Dice que esta es la obra única en el mundo. ¿Ya? Y claro, ella también dice que sí, en enero hubieron unos problemas, pero que eso era pasable y soportó. Y resulta, 38 días, 21 de mayo, termina yéndose la obra. Cuando voy a territorio fiscalizo el día 23 de mayo, comprobamos, pues claro, las bases están por encimita. Claro. Y ahí detectamos algunas cosas. Si hay todo este tiempo, estas alertas, eso significa que hubieron problemas desde los diseños, estudios, de los procesos de contratación
y también en el proceso de construcción. Por ello, la semana pasada solicitamos a la Contraloría General del Estado una auditoría especial. Debió actuar inmediatamente. Y además, este día 7 de julio, es decir, antes de ayer, en la Comisión de Garantías Constitucionales iniciamos oficialmente el proceso de fiscalización. Ese mismo día se notificó a todas las demás comisiones para que, lógicamente, respeten este proceso de fiscalización que ya se lo inició ya. Dicho proceso de fiscalización estará siendo torpedeado por parte de una mayoría oficialista al interior del Parlamento ecuatoriano. Por esa razón, Van a echar lodo, así de simple, asambleísta. No permitirán una fiscalización, un control político profundo y exhaustivo. Sobre todo, asambleísta. Esperemos que eso no ocurra. Pero va a ocurrir. Ya, esperemos. Porque ellos se manejan de esta manera. Ya el pueblo Es decir, lo conozca, que queden ellos. Pero esperemos que el presidente, que está encargado ahora, Esteban Torres, inaugure el respeto a la ley orgánica de la función legislativa. esperemos. Que dice con claridad que cuando una comisión aboca conocimiento de un tema de fiscalización, las otras deben, lógicamente, excusarse de continuar con esa fiscalización. Este es un derecho constitucional que nos asiste. Que le asiste al pueblo ecuatoriano conocer la verdad, la transparencia precisamente de esos recursos. Por ello, iniciamos no solamente ese proceso, sino también sobre el traspaso de administración de Coca-Cola Occidente. Pero en este caso de la pantalla del dique, el ministro de Energía, recordarán, el 21 de mayo, es decir, el 22, estuvo en territorio recorriendo con la SELEC y ahí dijeron que esa obra había cumplido su función. ¿Sí se recuerdan? Yo la pregunta que me hago, ¿de qué función cumplió, pues? Si esa obra era para prevenir en algo la erosión regresiva, tenía que soportar. Nunca cumplió la función. Fue una mentira, un engaño, un insulto que le hizo al pueblo ecuatoriano. Y además dijo que no se preocupen, que las garantías cumplían, que esa obra tenía una garantía. Dentro de este proceso de fiscalización que vengo desarrollando, que vengo revisando, que he pedido información y resulta de la información que me envían, comprobamos que dichas garantías parecieran que ya no existen. ¿Por qué eso digo esto? Existen tres tipos de garantías. La de anticipo, la de fiel cumplimiento y lógicamente la otra garantía es la de todo riesgo. Todo riesgo cuando lógicamente se establece el proceso de construcción. Pero en esa garantía de todo riesgo, es decir, todas las garantías han sido sacadas por la aseguradora Interoceánica. Y en esos documentos que me remiten, revisamos las fechas que se emitieron y de caducidad. La primera, de todo riesgo, creo que está desde octubre o septiembre del 2024 hasta diciembre del 2025. Y la otra garantía de todo riesgo, desde diciembre de 2025 hasta el 4 de abril del 2026. Fecha en que hicieron el acta de entrega-recepción. Pero la SELEC me dice, no, es que esa garantía sí existe hasta noviembre del 2026. La pregunta que me hago, ¿dónde está esa garantía? ¿Por qué no me la enviaron? Porque evidentemente en un programa que hicieron con el señor Carlos Vera, los funcionarios SELEC dijeron, no, es que si estamos haciendo los acercamientos para ver, resulta que esa garantía, es decir, de 4 de abril en adelante, lo que ellos dicen, está en manos de privadas, no está en manos de SELEC. ¿Cómo no está en manos de SELEC? En pocas palabras, no hay garantía. No hay garantía. Aquí tiene que el presidente de la República, tiene que el Ministerio de Energía, tiene que la SELEC decirle la verdad al pueblo ecuatoriano. Tienen que haber responsables por ese colapso de esa obra, primero, mal diseñada, mal planificada, y el pueblo no puede perder ese dinero, los 19 millones de dólares. Tienen que haber responsables. Ese es el trabajo que nos corresponde. La rigurosidad académica resulta preponderante, importante, trascendental en el Ecuador. Ante ello, la revolución ciudadana está prácticamente auspiciando,
patrocinando, regentando y difundiendo un proyecto de ley que se denomina Proyecto de Ley Lavinia Valbonesi. ¿En qué consiste dicho proyecto de ley? Le pregunto sobre todo, asambleísta. Hoy a la población del Ecuador hemos presentado junto al compañero Héctor Rodríguez una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior para evitar, para controlar, para prevenir la defraudación académica. No es posible que ciertos actores, buscando posiblemente algunos vacíos en la Ley Orgánica de Educación Superior, hagan de las suyas y defrauden a la academia, al mérito del conocimiento. Y tan solamente con ser tiktokeros o unos mesecitos, unas publicaciones, ya vengan con títulos en poquitos meses, cuando el pueblo ecuatoriano, cuando los jóvenes tienen que pasar 4, 5, 6 años estudiando, quemándose las pestañas, como se dice públicamente, vulgarmente, pues para sacar sus títulos. Y otros en tan solamente meses. No es posible. Por eso, el día de hoy hemos presentado este proyecto. Primero, que tiene que garantizar, regular la validación de la trayectoria profesional y el reconocimiento, sin duda, de los aprendizajes previos. Tiene que hacerse las evaluaciones, tiene que ser súper controlada, expedita, para que lógicamente haya la rigurosidad. Y evitar los abusos. Evitar los abusos y malas interpretaciones que son antojadizas. Habría tráfico de influencias en cuanto a la titulación por parte de la primera dama. Le pregunto adicionalmente, perdón por la interrupción, le digo de paso, asambleísta, ¿habría tráfico de influencias o no? Hay que revisar todos los procesos de fiscalización, procesos en este caso, de la señora Lavinia. ¿Usted qué cree? Pero miren, yo creo que si es que hay estas situaciones, todo es posible. Sin embargo, es un proceso de fiscalización que hay que hacerlo. En este caso, de esta propuesta de ley, es justamente frenar la defraudación académica, de que no se burlen, de que por su posición posiblemente de poder, pues vayan a utilizar este derecho. El tema precisamente de la trayectoria profesional, como también el aprendizaje previo, es decir, el reconocimiento está en la ley, pero hay un vacío que tocaba lógicamente regularlo, y es por eso que estamos presentando esta normativa, para que se respete la Ley Orgánica de Educación Superior y se respete también la reglamentación del Consejo de Educación Superior. Esto va a ser bueno. Primero va a fortalecer precisamente la academia, de darle todo el sustento técnico. No podemos sacar profesionales que de la noche a la mañana vengan, se gradúen, finalmente, término del día, la academia, el mérito empieza a rebajarse, y eso no lo podemos permitir. Por ello es clave y fundamental que se reglamente, que se reoriente, que se regule sin duda la validación de la trayectoria profesional y lógicamente el reconocimiento de aprendizajes previos. Eso lo dice, lo reconoce la ONU, lo reconoce todos los convenios internacionales, pero también dejan en claro que hay que hacer todas las evaluaciones necesarias para que lógicamente se fortalezca las academias en los países, y es por eso que esta ley es bienvenida para frenar los abusos, para frenar precisamente la defraudación académica. Muchas gracias realmente por la oportunidad, asambleísta. A ustedes, muchas gracias. Un saludo grande al pueblo ecuatoriano. Estamos trabajando en la fiscalización, como lo decimos. Hemos iniciado el proceso de fiscalización sobre el colapso de este dique ahí en San Carlos, la provincia de Napo, pero también hemos iniciado también el proceso de fiscalización sobre el traspaso o traslado o concesión de Coca-Cola Sinclair hacia la empresa Power China o Power China, que tiene que ver con la administración, operación y mantenimiento. Y eso es clave y fundamental que el pueblo ecuatoriano debe conocer con claridad. Yo creo que es importante que en una próxima reunión podamos poco informar de lo que está pasando ahí. Claro que sí. Muchas gracias realmente por la oportunidad.